Les confieso que la Argentina da tristeza. Les decía, venimos de Ucrania de ver la guerra. Cuando uno ve, toma conciencia de lo que es la Argentina, las posibilidades de un país paradisíaco que debería generar condiciones para que todo el mundo viva mejor y viva muy bien, viva muy bien. Cuando uno llega y se encuentra con lo que es la Argentina, la pena es enorme, la tristeza es profunda, por lo que representa el presente y también por lo que este presente significa como condicionante del futuro. No es fácil construir un futuro mejor a corto plazo cuando hay un presente como el presente que tiene la Argentina. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Pero es así, es la realidad que nos toca vivir, es la realidad que deben transitar todos los habitantes del país, sean del partido que fuere, porque también esta realidad triste, penosa, de fracaso, afecta a los que tienen afinidad con el gobierno, a todos afecta. En este contexto, por supuesto, el tema que nos encontramos dominando la escena política es esta embestida del kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que responde a una imposición de Cristina Fernández de Kirchner después de la condena que recibió en el caso de Vialidad y por supuesto después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligando al gobierno nacional a devolverle a la Ciudad de Buenos Aires los fondos que en forma absolutamente incorrecta le quitó allá en septiembre de 2020. Quiero con respecto a esto marcar un dato muy importante. Esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está en coincidencia con lo que es la historia de la Corte. La Corte, en su composición anterior inclusive a la asunción del gobierno de Macri, falló por un reclamo similar que se le hizo al gobierno por parte de las provincias de Santa Fe y de San Luis, falló a favor de las provincias. Por lo tanto, el resultado que ha tenido este amparo que presentó la Ciudad de Buenos Aires no es sorpresa, es producto de lo que la Corte históricamente dictaminó. Solo que cuando lo dictaminó para provincias gobernadas por el peronismo, Santa Fe y San Luis, ahí no hubo ninguna queja del kirchnerismo. Como además gobernaba Macri, menos aún. Ahora que ese mismo criterio se aplicó para la Ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo habla de una corte absolutamente desquiciada. Lo que está pasando es enormemente grave, no solamente por el juicio político a los miembros de la Corte, juicio político que no va a prosperar, sino por lo que se ha escuchado de algunos gobernadores, el gobernador de Santiago del Estero, el gobernador Zamora, el gobernador de La Rioja, diciendo que no van a acatar lo que la Corte resolvió. Eso genera un daño enorme para todo el andamiaje institucional y de funcionamiento del país. Porque imaginen ustedes que con el mismo derecho que una provincia dice yo no acato un fallo de la Corte, cualquier ciudadano puede decir lo mismo. Puede decir yo no acato las decisiones de la justicia. Si esto ocurriere, nos quedamos sin país. Pero literalmente nos quedamos sin país. Porque en un país cuyo orden jurídico es absolutamente despreciado e ignorado por los máximos responsables de la política, no hay posibilidad
de construir una sociedad basada en los criterios del derecho y de la ley. Por lo tanto, ustedes imaginen qué pueden pensar, esto es lo más común y obvio, inversores a los cuales el gobierno intentara atentar para venir a la Argentina. ¿Quién puede venir a un país donde ante una decisión de la Corte el gobierno no la acata? Por lo tanto, nadie dice, no, mira, yo no voy a ir ahí, porque yo llego a tener algún problema, y aún teniendo la razón, no voy a poder defenderlo, no voy a poder usufructuar los beneficios de tener esa razón. Un país ahí sí se transforma en un país preinstitucional, preconstitucional y en un país anárquico. Esto es lo que significa lo que estamos viviendo en esta embestida del gobierno, encabezada ni más ni menos que por un profesor de la Facultad de Derecho. Alberto Fernández es profesor de la Facultad de Derecho. Él enseña a respetar la ley. ¿Qué ejemplo puede darle a sus alumnos? ¿Cómo puede ser que que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires o de cualquier universidad tenga como docente a alguien que desacata la ley? Porque el presidente puede decir, no estoy de acuerdo con este fallo. Por supuesto, es un derecho, es lo que siempre ocurre ante un fallo. El que gana está de acuerdo, el que pierde no. Él puede decirlo. Lo que no puede es desobedecerlo, ni puede, ni debe generar a partir de un fallo un juicio político. Ustedes saben que precisamente los jueces no pueden ser condenados por sus fallos, salvo que violaran o fuesen contra la ley, cosa que no ocurre en este fallo. ¿Qué es lo que demuestra esto? Demuestra lo que es el kirchnerismo. El kirchnerismo al desnudo queda expuesto con esto. El kirchnerismo cree en un concepto de poder autoritario, autocrático y único. Cree que el que tiene el poder tiene derecho a todo. Es un concepto autocrático y de las dictaduras. No es un concepto de las democracias. El kirchnerismo lo puso en práctica en Santa Cruz, con el caso del procurador Eduardo Sosa. Es lo que está buscando ahora. Y en ese andar, en ese movimiento, destruye todo. Al kirchnerismo que hoy ve el fracaso de su gobierno, ahora lo único que le interesa es destruir todo. En pos de ver cómo complica el futuro para el que venga, aun cuando fuere de su mismo partido. Pero claramente el kirchnerismo lo que con esto genera es la búsqueda de la concreción del poder absoluto. Es algo además muy típico del peronismo, esto de buscar el poder absoluto. Ya lo hizo Perón, cuando en el 47 sometió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de aquel momento a un juicio político que fue exitoso, los echaron a todos. El argumento en aquel momento fue que esa Corte había convalidado los golpes de 1930 y 1943, de los cuales había participado Perón. Después tuvimos Menem con la Corte Automática. Después tuvimos el juicio político a la Corte de Kirchner y la reducción del Consejo de la Magistratura. Esto es el kirchnerismo. El kirchnerismo va por todos. Por eso estamos viendo esto del kirchnerismo al desnudo.
el kirchnerismo descree de los valores republicanos. El kirchnerismo es, en su esencia, en sus formas y en sus concepciones,